Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que están ahí en las redes sociales, prestos para escuchar este estudio, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio al estudio número 54 y empezamos en el capítulo 19 y el verso 11. Ahí vamos a empezar el estudio número 54, pero antes vamos a ponernos a las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable, nos dé la sabiduría y así pueda ser Él glorificado y la iglesia edificada. Padre, te damos gracias, Señor Santo, una vez más porque nos has guardado hasta este momento. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Mi Dios, en este momento me dispongo a exponer tu palabra a través de este estudio y me postro en tu presencia, mi Dios, para suplicarte que me unjas mis labios, que desde la coronilla de mi cabeza hasta las plantas de los pies, que Padre me revistas con tu poder y que todo lo que haga sea siempre tú haciéndolo para tu gloria. Mi Dios, me deposito en tus manos. Abre el entendimiento a todos aquellos que en este momento están ahí enfrente de sus pantallas para escuchar este estudio, para que, Padre, también puedan ser edificados. Aquellos que no te conocen, te conozcan y, Padre, se arrepientan, se conviertan a ti y tú los salves. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir con el estudio número 54, capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, y en el verso 11 empezamos. Dice así: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo: negocien entre tanto que vengo. Pero sus ciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo que a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí.
Gloria a Dios. Bueno, esta parábola es para ilustrarnos, para enseñarnos qué es lo que verdaderamente nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad. Jesús aquí empieza, fíjense, se los voy a ir interpretando para que lo puedan entender. Jesús andaba predicando el reino de Dios. Y cuando llegó con esas personas, esos judíos, con la gente que estaba ahí, dice, cuando ellos oyeron, dice que Jesús les dijo una parábola, porque estaba ya cerca de Jerusalén. Y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, pensaban que Jesús andaba predicando el reino de Dios, que Dios iba a reinar, pero ellos pensaban que era inmediatamente. Entonces Jesús les dijo el tiempo. Aquí vemos todo. Para aquellos pastores que hablan del diezmo y lo usan solamente para enriquecerse, para gastárselo, y no para la obra de Dios. Aquí vamos a verlo bien claro. Dice que Jesús les dijo una parábola. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino. Oigan, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Se está refiriendo al Señor Jesús. Porque el Señor Jesús cuando llegó aquí vino como cordero. No vino como rey de reyes y señor de señores todavía. Él vino como cordero, vino a sufrir. Él vino a mostrarnos para poder entrar al reino de Dios. Y el reino de Dios quiere decir que tú vives bajo las leyes de Dios. Eso es estar en el reino de Dios, donde Dios es el que manda y tú obedeces las leyes, así como se obedecen las leyes terrenales aquí. El gobierno las pone y tu deber es obedecerlas, y si no las obedeces te trae graves consecuencias. En lo espiritual es lo mismo. Dios, cuando entramos a su reino, nosotros vivimos de las leyes de ese reino y debemos de obedecerlas. Y si no lo hacemos, entonces vamos a pagar graves consecuencias. Y aquí empieza diciendo Jesús esta parábola. Dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Oiga, 10 siervos, 10 minas. Mina era una cantidad de dinero. Y les dijo, negocien entre tanto que vengo. Les dio 10 minas. Y les dijo que negociaran mientras que él venía. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Dice que aborrecían a aquel hombre que dejó a sus 10 siervos sus bienes. Les dejó 10 minas, dice. Dice que sus conciudadanos no querían, le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Y luego dice, aconteció que vuelto él, o sea, Jesús cuando regrese, lo que está hablando arriba en el verso 14, le aborrecían y enviaron una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Son todos aquellos que repudian a los cristianos.
Son todos aquellos que no quieren saber nada de la Biblia, de la Escritura. Y qué ignorancia, fíjense, porque la Escritura es un testamento. Bueno, de hecho se compone de los dos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Es un documento oficial con validez, sellado por el gobierno, donde ahí está escrito una herencia para las personas que el heredero quiera heredar, a quien él quiera heredarles. Entonces, el testamento, ahí está escrito lo que le corresponde a cada persona. O si todo es para una sola persona, pero está escrito en el testamento. Y ahí en el testamento hay cláusulas. Se le ponen ciertas normas. Que la casa principal le va a quedar a la esposa siempre y cuando permanezca sin casarse. Pero si ella se casa, la casa quedará al hijo menor. Un ejemplo. Tiene cláusulas. En el Antiguo Testamento se les dio la ley y no la cumplieron. Y cuando no se cumple la ley, la invalidan. Queda nulo ese testamento. Como nadie pudo cumplir la ley, entonces Jesús vino a darnos otro testamento. Por eso se le conoce como el Nuevo Testamento. Y ya no vino dando aquellas leyes que se le dieron a Moisés, para que Moisés se las diera al pueblo, sino ahora viene la ley de Cristo. Es Él el que pone las leyes cuando anda aquí en la tierra. Él da la enseñanza, la doctrina, y Él pone sus reglas. Y dice que eso es testamento. Entonces, nosotros en la Escritura tenemos una herencia. Y debemos de ir a las Escrituras para saber qué es la herencia que tenemos. Así como la gente rica que tiene grandes riquezas, muere el padre y pues hace su testamento, y ya todos los demás tienen que leer el testamento para ver qué es lo que les corresponde por herencia legalmente. Pero si no saben, si no tienen el testamento, si no lo leen, no van a saber. Espiritualmente hablando es lo mismo. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Nosotros no podemos conocer a Jesús si no es por medio de las Escrituras. Nosotros no podemos saber cómo entrar al reino de Dios, que sea Dios quien nos reine, nos gobierne, si no leemos las Escrituras. Nosotros no podemos saber pues la herencia que Dios nos da si no leemos estas Escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñenlas, las Escrituras, porque en ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Entonces, todos aquellos, dice aquí en esta parábola, que a sus siervos les dio las minas, ¿verdad? 10 minas. Pero dice que a esos siervos que tenían las 10 minas se les dio para que las negociaran y trabajaran. Dice, pero sus conciudadanos le aborrecían. ¿A quién aborrecían? Al rey, al hombre que se fue lejos a recibir el reino. O sea, a Jesús. Y dice que enviaron una embajada diciéndole que no querían que éste reinara sobre ellos. No querían. Y es lo mismo hoy en día. Andas predicando el evangelio del reino de Dios y la gente no quiere. Te rechaza, te cierra las puertas. O te oye por educación porque haya tenido amistad contigo. Pero en sí nada más te oye, pero no te escucha.
Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Oír y escuchar son dos cosas muy diferentes. Cuando tú oyes, por eso el Señor dijo, el que tenga oído para oír, oiga. Pues todos tenemos oído, a menos que algunos que salen lisiados y no tienen. Yo he visto personas así. Pero se estaba refiriendo Jesús en sentido espiritual, el que tenga oído para oír, oiga. Entonces, oír es entender lo que el ruido, un ruido que está dando un mensaje. Es entender un ruido, una voz, una trompeta. Entender, eso es oír. Escuchar es solamente cuando estás escuchando, pero no entiendes, no sabes ni qué, nomás puro ruido. Pero oír es más allá que escuchar. Es escuchar y entender lo que se está diciendo. Y aquí a la gente se le predica y no quieren. No quieren. O te dicen, ay, después. O sea, porque no quieren dejar su vieja vida. No quieren dejar sus viejas costumbres, sus vicios. Porque piensan que cuando les empiezas a hablar de la palabra de Dios, les vas a prohibir que hagan esto, que hagan aquello. Porque eso es lo que hace la religión. Cuando la gente le empiezan a hablar de la palabra de Dios por medio de una religión, ahí luego enseguida te empiezan a decir lo que te prohíben, lo que no puedes hacer y lo que sí te está permitido. Entonces ya la gente por esa razón no quiere escuchar, porque dice, no, pues después ya va a querer que yo haga lo que ellos me digan. Pero no es así. Cuando tú escuchas el evangelio, cuando tú te conviertes a Cristo, es la misma palabra la que te abre el entendimiento, es la misma palabra la que te va prohibiendo, no el pastor, no el hermano evangelista, no, es la misma palabra que cuando la analizas, la recibes, la retienes, va desechando, porque la palabra es espíritu y es vida, es viva, y va desechando todos esos malos deseos. Por esta razón es que cuando la persona se convierte a Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. No lo haces tú, no te lo haces porque te prohíban, sino lo haces porque desaparecen los malos deseos de los deseos de la carne. Entonces no es uno, es la palabra la que hace la obra. Y aquí dice que esos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y luego dice, aconteció que vuelto él después de recibir el reino, refiriéndose a Jesús, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Él se fue y les dio el dinero. ¿Cuál dinero? Dice que les dio 10 minas. Les estaba dando lo que a él le correspondía. Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es de Dios era lo que se lo estaba dando a sus siervos para que lo utilizaran y hicieran crecer la iglesia, para que aumentara, para que se mantuviera él mismo y su familia. Por eso dice que les dio esas 10 minas para que negociara con ellas. Ese es el dinero que le corresponde a Dios, los diezmos. Y te guste o no te guste, y no lo digo yo para que me los des. No, ni para que se los des allá a aquella gente religiosa, no. Primero tú mismo, ya que de verdad hayas nacido de nuevo, hayas sido libre y no un personaje manipulado por las emociones, por el pastor o por los amiguitos, o porque alguna muchachilla ahí te cerró el ojo. Y yo conozco a muchos así.
que están yendo solamente porque les gusta que les hablen bonito, les gusta que los alaben, que le digan qué bien trabajas, oye, que me gusta que estés con nosotros, eres algo especial para nosotros, y puras cosas de esas, para lavarles el cerebro y tenerlos de idiotas ahí, haciendo lo que aquellos les mandan. Incluso los ponen a dar clases. Oye, la misma palabra nos dice allá, Santiago dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Y qué es lo que hace la religión? Pone a cualquiera y le da su libro y ya lleva ya la enseñanza de ellos, cómo debe de enseñarles. ¿Será de Dios eso? ¿Agradará a Dios eso? La Biblia dice que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Son puestos por Dios, no por el hombre. Y luego dice el verso 12, Efesios 4:12, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que es la iglesia, para que la iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, crezca. Para eso nos ha puesto el Señor. Y en aquel tiempo eran los apóstoles y profetas, y ahorita son, en aquel tiempo, apóstoles y profetas. Ahorita solamente evangelistas, pastores y maestros. Son los tres ministerios que están en acción en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, nosotros debemos de atender a lo que la palabra nos manda, nos dice. Aquí dice: vino el primero. O sea, cuando Él vino, el que le dejó los bienes, les dejó sus minas, después de haber recibido el reino, o sea, la Biblia dice que cuando Jesús subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre y fue coronado con gloria. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allá recibió su reino, porque Él no vino aquí como rey, Él vino como cordero. Y ya cuando viene como el Rey de Reyes, el justiciero. Porque si ustedes se dan cuenta, en aquel tiempo los reyes eran los que iban al frente con su caballo pura sangre y sus espadas, su casco, su escudo, toda su armadura. El rey iba al frente y todos los demás, su ejército, atrás. Por eso es que Jesús fue a recibir su reino. Y cuando Él venga, Él va a demandarles. ¿A quiénes? A todos aquellos que se quedaron en la gran tribulación. Porque la iglesia de Jesucristo se va antes, 7 años antes de que Jesús venga. Cuando Jesús viene a llevarse su iglesia, se le conoce como las bodas del Cordero, se le conoce como el arrebatamiento, y también se le conoce como el tribunal de Cristo, porque en ese lapso de esos 7 años vamos a comparecer allá ante el tribunal de Cristo para recibir todo lo que hayamos hecho mientras estuvimos aquí en la tierra. Y cuando se terminan los 7 años de gran sufrimiento aquí, la iglesia va a estar allá en el cielo en gran fiesta. Y cumplidos los 7 años, dice la Escritura, que es cuando Jesús baja para salvar a los judíos, a los que estén vivos en ese tiempo. Los judíos que ya murieron sin haber aceptado a Cristo se perdieron. Entonces, cuando Jesús venga a salvar a los judíos, es cuando ya termina la gran tribulación. Y es cuando los judíos lo van a ver. Le van a ver los cicatrices de las manos donde lo clavaron. Y es cuando se van a lamentar y van a exclamar: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es recibir a Cristo. Pero cuando vino, no lo recibieron. Y Jesús les dijo esa profecía: de cierto les digo que ya no me van a volver a ver más hasta que no digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa profecía se cumple cuando ya están a punto de ser exterminados los judíos, porque los judíos son odiados por todas las naciones. Y dice la Escritura que el anticristo se va a encargar
cuando tome control de todo el mundo, va a reunir a los ejércitos de las naciones para rodear a Jerusalén, sitiarla y destruirla. Se van a reunir allá en un valle que se nombra Valle del Armagedón. Ahí se van a reunir todas las tropas. Es profético. Y cuando ya están a punto de exterminarlo a los judíos, es cuando Jesús baja a defenderlos. Y ahí se termina el periodo de la gracia, donde dice la Escritura que Él hace descender fuego del cielo, después de que ellos lo reciben, donde exclaman, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice la Escritura que entonces es cuando Jesús hace descender fuego del cielo y consume a todas las tropas que están sitiando a Jerusalén para destruirlo, los quema. Y enseguida dice que un ángel viene como relámpago y agarra al diablo que está dentro de esa persona que se le llama el anticristo. Dentro de esa persona, el anticristo, está el diablo. Dentro de la persona que se nombraba o se nombra Cristo está Dios, el Padre. Por eso Jesús mismo lo dijo: las palabras que yo les hablo, no las hablo yo, sino mi Padre que mora en mí. Ahí nos damos cuenta. Ahora, dice que estos hombres, cuando regresó él de haber recibido su reino, mandó llamarlos a todos, a sus siervos, a los que les había dado el dinero. O sea, da a entender a los pastores que él llamó, que él puso sobre sus bienes. Esos están bien. ¿Por qué? Porque el diezmo es para que el pastor sea el que se encargue, lo distribuya y glorifique a Dios y crezca más la iglesia. No para que agarre, se compre carros del año y ande con sus grandes mansiones y sus cuentas en el banco como la mayoría hoy lo hace. No trabajan, unos flojos perezosos que solamente viven de la gente, usando la palabra de Dios para lucrar con ella. Dice que cuando él vino, los mandó llamar, y vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Esos son los que de verdad fueron siervos de Dios. Esos son los que nos vamos en la primera resurrección. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Tendrás, está hablando en futuro. Porque recuerden que nosotros, dice que Dios nos ha puesto para ser sacerdotes y reyes en el milenio. Ahí es donde vamos a reinar por 1000 años, con Jesucristo. Allá lo dice en Apocalipsis capítulo 20, versos del 1 al 6. Ahí habla bien clarito. Luego dice: vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Oiga, ese dice: Señor, aquí está tu mina, la cual tuve guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo. Oiga, qué tremendo, que tomas lo que no pusiste. Oiga, que tomas lo que no pusiste. Bueno, pues no empezamos leyendo diciendo que Él los había llamado y les había dado 10 minas, a una mina cada uno. Entonces, ¿cómo es que de acá le está diciendo que tomas lo que no pusiste? Pues claro, porque Jesús va a tomar lo que no puso, sino que ya le pertenece a Él, que es el diezmo. Ya le pertenece a Dios, que es el diezmo. Por eso se los dejó para que ellos se encargaran de administrar el diezmo. Para eso se los dejó. ¿A quién se lo dejó? A sus siervos que Él llamó. Es lo que está diciendo aquí. Aquí dice el verso 15: aconteció que... En el verso 13 dice: y mandó llamar a 10 siervos suyos
y les dio 10 minas. Oiga, mandó llamar 10 siervos suyos y les dio 10 minas. Eran siervos llamados por el Señor. A él les dejó que administraran los diezmos que le corresponden a Dios. Por eso aquí este hombre sabía y dice que porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. O sea, no era dinero literalmente de Dios, de Jesús que se los dio, sino era lo que le correspondía, como dijo él, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De Dios son los diezmos y ofrendas y del César son los impuestos. Y entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. Y en el verso 22 viene la respuesta de él, del que recibió su reino, o sea, del rey. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. O sea, si ya sabías que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo le hubiera recibido con los intereses? O sea, ¿qué está diciendo aquí? Si tú sabías que soy hombre severo y que siembro lo que no, y que ciego lo que no sembré, y que tomo lo que no puse, pues claro, porque el diezmo le pertenecía a él. Dice: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? El banco es una institución donde llevas tu dinero y ahí lo pones a intereses y te genera dinero. En este caso, se está refiriendo a que ese siervo se volvió religioso, recibía los diezmos, los metía a la cuenta de bancos. Yo conozco iglesias que tienen mucho dinero en el banco y que al pastor le dan un salario. Y ahí tienen el dinero en el banco. Y al pastor nomás su salario. Ellos pagan la luz y todo. A esos desgraciados se está refiriendo el Señor. Por eso dice: aquí está lo que es tuyo. Y dice: ¿por qué no lo diste a los banqueros? O sea, si tú no podías salir a predicar, no podías mandar a nadie a predicar porque no había ninguno apto en los tuyos, entonces, ¿por qué no enviaste a otros? ¿Por qué no se lo diste a aquellos que de verdad andan sirviéndome en muchos lugares? ¿Por qué no se los diste? Para que cuando yo viniera, dice, recibiera los intereses. Y miren, y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Oiga, dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo, a todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Esto yo lo vivo, lo viví y lo sigo viviendo. ¿Por qué? A mí no me han dado aquel que tenía las minas guardadas, no me ha dado para que yo lo invirtiera. No, yo porque sé, porque la palabra me muestra que lo que yo dé por servir al Señor, Él me va a compensar al 100 por 1 más la vida eterna. Esa es una. Otra, porque todo lo que haces con amor, Dios lo recibe. Y yo lo hago con amor. Ahora, cuando tú tienes, es cuando Dios enseguida empieza a bendecirte grande, pero grandemente. Aquí lo dice bien claro. Aquí, que
al que se lo dieran al que tenía 10 minas. Y le dicen los otros, pero ya tiene 10 minas. Y él les dijo, aquellos, dice, que a todo el que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al que tiene se le dará más. Cuando yo entendí esto hace años, Dios empezó a bendecirnos grandemente. Nunca se me olvida, en el año 2018, fue el año que más nos bendijo el Señor. En marzo del 2018, el 27, Dios me dio un carro nuevo, porque yo nunca había comprado un carro nuevo. Porque, sí había tenido en el mundo. Allá en el 80, recuerdo, 84, compré una camioneta del año nuevecita, pero era para presumir. Yo era un miserable mundano en el 80. En el 84. En el 84 compré esa camioneta en México y un carro nuevo en California. El Ford Tempo que salió en ese tiempo. Pero después yo no compré carros porque era mucho la inseguranza y tantas cosas. Entonces, en el 2018 Dios me proveyó. Yo iba a ir a Guaymas a dar unas conferencias, a predicar. Y me iba a ir en mi carro, en un Jeep Grand Cherokee. Ya lo tenía listo. Y llega una de mis hijas diciendo que en el Honda tenían una oferta, que si tenía buen crédito podía agarrar un carro y que el interés iba a ser el 0.9%. Y que agarro y que me convencieron. Dice mi esposa, ve y cómpratelo. Y fui, y me acuerdo que me dieron ese Pilot 2018, nuevecito, bien elegante. Y le dije, gracias, Señor. Y me fui en ese carro a predicar, sin placas, así andaba en Guaymas. Subí a California, a Tijuana, todo eso. Y ya luego, cuando llego de allá, llegué el 7 de abril. Porque antes de irme yo había visto unas casas aquí nomás por curiosidad. Porque llegó mi hija que ¿por qué no me compraba una casa nueva? Que había muchas oportunidades. Y yo le dije, ¿y para qué quiero una casa nueva? Si ya tengo esta, ya la pagué. Porque en el 2012 Dios me dio una casa y la terminé de pagar en 5 años, menos de 5 años. Ya la tenía pagada, la agarré en el 12. Para el 17 yo ya la tenía pagada. Entonces, en el 18, que me dijo ella eso, me dijo, pero puedes rentarla y agarrar una casa de esas. Y yo me puse a orar y fui con mi yerno, recuerdo, fui a ver las casas nuevas. Y la que miré precisamente es en esta que me encuentro. En esta casa nueva. La otra la estoy rentando a mi misma hija, una hija, con su familia. Cuando Dios te va a bendecir, cuando tú eres fiel, Dios te va a bendecir y no sabes ni de dónde te va a llegar. Llegué el 7 de abril. El 11 de mayo me estaban entregando esta casa del 2018. En septiembre voy hoy compré todo nuevo, todos los muebles nuevos. Es una casa grande de 2 pisos. Todo nuevo. Y ya luego, en septiembre, voy y compro un carro nuevo porque para el trabajo de mi esposa le quedaba más lejos. Y un carro chico de 4 cilindros quería yo. Y me dice, ¿por qué no compramos una camionetita de 4 cilindros? Y que vamos, y como la camioneta del Honda no me gusta, es de 6 cilindros, no me gusta, fuimos a la Toyota y que salgo de ahí manejando la Toyota Tacoma. Y cuando la manejó me di cuenta que gastaba el mismo gas que mi Grand Cherokee de 6 cilindros y la Tacoma era de 4. Y dije, no, pues salió peor. Y ahí voy al dealer del Honda, porque el del Honda era el encargado de ahí, era un cristiano. Y cuando supo que yo era pastor, me dio un precio increíble, increíble.
Y voy a verlo y le digo que quería un carro así, así. Primero le dije que si me aceptaban la camioneta. Y pues todavía no tenía ni el mes, todavía no hacían el primer pago. Y me descontaban más de $10,000. Le dije, no, mejor me quedo. Y le dije, hermano, véndame un carro usado. Y me dijo, brother, ¿tú crees que yo te voy a vender un carro usado a ti? Tú eres un siervo de Dios y Dios te mandó aquí para que yo te bendijera. Y como yo más antes le había dicho que yo tenía ganas de un carrito híbrido, pues que me lleva a donde estaban todos los híbridos. Dice, escoge el que quieras. Pero ¿cuánto? Tú escógelo. Y Dios me bendijo por medio de ese hermano, un buen precio, y ahí tengo ese híbrido. Entonces, Dios me dio el Pilot en marzo, me dio la casa en mayo, me dio la Tacoma en septiembre, y en octubre me dio el híbrido. Esas 4 cosas. Y es bastante, pero Dios me las dio. La gente se quedaba sorprendida, incluso una de mi hermana, que es la única que tengo, cuando pasé con el Pilot la primera vez, por ahí pasé, vive en El Paso, Texas, y yo iba para Arizona y por ahí iba a salir para ir a Guaymas, Sonora. Y me miró con ese carro y dice, ¿y ese carro? Le dije, es mío. Dice, oye, está nuevo. Le dije, sí, lo compré ayer, me lo dieron. Oye, pues ¿en qué andas? Luego pensando mal. Y mucha gente. Y muchos dicen, oh, mira, se ve que la iglesia sí deja. Pero no saben que yo no vivo de la gente. Yo vivo por la voluntad de Dios y Él es el que me bendice y me sigue bendiciendo. Y no les cuento más porque tardaría más contándoles de todas las bendiciones que Dios me sigue dando. Y yo le sirvo no por las bendiciones que me da, sino por amor, porque es una delicia predicar la palabra de Dios. Y aquí vemos entonces que el siervo de Dios se le dieron esos bienes, esas minas, son los diezmos, porque eso es lo que era del Señor. Y por eso le dijo, quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Le dijeron, Señor, tiene 10. Y yo les digo que todo el que tiene se le dará más. Al que tiene, oiga, se le dará más. El que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Yo conozco a muchos pastores y cristianos, evangelistas que según ellos, y que andan mendigando, andan pobres. Pastores que me deben dinero que les he prestado y ya ni me hablan. En México, en Chiapas, en Tabasco, en Morelos. Pero yo lo dejo a las manos de Dios, porque Dios se encarga. Él dice, a nadie le pagues mal por mal. Mía es la venganza, yo le daré el pago. Entonces Dios nos sigue bendiciendo grandemente y yo hago esto con gozo. Y dice, y aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Aquí se está refiriendo a aquellos que no entraron al reino de Dios, que no quisieron que reinara Dios en sus vidas. Dice, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Pero aquí nos sabemos nosotros ya en los contextos que se está refiriendo a que van a ser lanzados al lago de fuego. Esa es la vida eterna, tanto para los buenos, cielos nuevos y tierra nueva, y para los malos, el lago de fuego, pero la vida eterna. El lago de fuego es sufrimiento y cielos nuevos y tierra nueva es puro gozo. Esto es lo que nos quiere decir esta parábola, hermanos. Yo me gocé, es algo preciosísimo. Vamos a seguir leyendo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, vayan a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátanlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatas? Le responderán así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como le dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatas el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita.
y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus manos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus manos por el camino, sus mantos, perdón. Cuando llegaban ya cerca de bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando llegó cerca de la ciudad, Jerusalén, dice que lloró sobre esa ciudad, diciendo, oigan, está tremendo esto. Si también tú conocieses a los monos, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Aquí Jesús les estaba diciendo acerca de que iba a ser destruido la ciudad por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación. O sea, Jesús había venido a visitarlos para darles la salvación al pueblo judío, porque era la promesa que Dios le hizo a Abraham, cuando le dijo: a ti y a tu descendencia les daré la tierra por heredad. Ellos me serán mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Y a ellos se estaba refiriendo. Y como no lo hicieron, no lo aceptaron, por mandato de ellos lo crucificaron. Por eso les dijo lo que les iba a pasar, que iban a venir días cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y derribarán tu tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso sucedió en el año 70, cuando el general romano de nombre Tito fue y conquistó todas esas regiones y destruyó el templo de los judíos y fueron esparcidos en el año 70. Y fíjense qué tremendo, desde el año 70, todos los años que anduvieron deambulando por todo el mundo. Hay un dicho que dice: hasta pareces judío errante, porque los judíos no tenían territorio, fueron esparcidos, y los palestinos fueron los que tomaron control de esas tierras. Y hasta la fecha, ¿saben hasta cuándo fue que vino a formarse otra vez Estado Israel, o sea, nación? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue en 1945 y terminó con el 48. Y en el 48 fue cuando surgió la Organización de las Naciones Unidas. Fue entonces cuando se formó esa nación, esa organización, fue cuando intercedieron a todas las naciones para que los palestinos salieran de ahí y les dejaran su territorio. Y por eso volvieron a ser nación. Hay una profecía donde decía que una nación se iba a formar en un día. Pues fue la nación de los judíos. Ellos no crean que es una nación antigua. Fue desde el año 1948 cuando volvió a ser nación. Y miren, ahorita desde 1948 hasta la fecha es una gran nación, una potencia. Es una de las naciones más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios.
y porque Dios no ha dejado de bendecirlos, aunque los ha mantenido sin paz, con problemas, por lo que le hicieron a su hijo. Pero tú a tu hijo, no porque sea tu hijo malo, ya lo vas a desechar y no le vas a dar comida, no le vas a dar techo. No, será malo, te lo chancleas, lo castigas, pero tú le provees todas sus necesidades. Así es Dios. Por eso los judíos han sido ricos toda su vida, pero no tienen paz. Siempre están en conflictos, problemas. Por lo mismo, lo que hicieron a Jesús. Entonces, vemos que estaba profetizado eso, porque no reconocieron que era el día de la visitación. Dice que lo que les iba a pasar, y eso les pasó en el año 70. Sigue diciendo, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Oiga, ahí es cuando Jesús entró al templo y dice que vio lo que estaban haciendo con hombres que tenían casas, mesas con dinero, cambiando el dinero por el dinero de ahí, otros vendiendo animales, porque como habían sido esparcidos los judíos, muchos vivían en muchas partes, porque siempre fueron esparcidos, pero esta vez que les digo fue definitivamente, fue en el 70, ya después de Cristo. Y aquí estamos viendo cuando Cristo todavía estaba ahí. Entonces dice que les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración. O sea, refiriéndose al templo. Y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso es lo que se vive hoy en día. La mayoría de los templos la tienen para lucrar. Tanto pastores para vivir de los diezmos, o muchos que tengo talento, hermanos, la iglesia tiene talento y ya ponen, que hacen pupusas, hacen muchas cosas que venden después del culto. Y puro negocio. Muchas iglesias hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Negocio. El Señor no permitió, no quiere que haga negocio en la iglesia. Y hoy en día eso es lo que hacen. Más aquellos pastores que no les llega mucha gente, que no le diezman, es lo que hacen para que tengan dinero. O si no, hacen sus retiros. Pero ¿cuánto dinero les cobran? Es puro negocio. Que hermanos, vamos a tener el retiro de matrimonios, el retiro de padres, el retiro de jóvenes, el retiro de párvulos y todo eso. Pero es para sacar dinero. No porque verdaderamente, porque el retiro lo pueden hacer ahí en el templo. Ahí mismo pueden hacer ellos su retiro y tener ellos todo para enseñarles lo que les quieran enseñar. Entonces aquí vemos donde Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Jesús les dijo sus verdades porque estaban usando el templo para hacer negocio, y les dijo que allí no era para hacer negocios, era para hacer casa de oración. Y para predicación y para enseñanza. Lo pueden hacer en el templo, pero muchos lo hacen que no, que afuera, que pagan hoteles caros, puro negocio, porque hacen contrato con los hoteles y les descuentan y se lo embolsan los pastores. Es lo que hacen. Pero bueno, pues hermanos, este fue el estudio número 54 y terminamos todo el capítulo 19. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida y que aprendas, porque ese es el propósito, y que sigan
escuchando estos videos, estos estudios, porque los va a hacer crecer tanto en lo espiritual como en el conocimiento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.